Determinar el criterio de la función inversa. Ejemplo A. Tengo la función fx es igual a 3/5 menos y. Entonces, paso 1. Cambio fx por una y. Escribo la y bajo el igual. Escribo 3/5 menos x. Paso 2. Cambio x por y por x. Entonces, voy a cambiar la y por una x. Bajo el igual, bajo 3/5, bajo el menos y cambio la x por una y. Paso 3, despejo la y. Ok, entonces primero voy a pasar 3/5 bajo la x y paso 3/5 a negativo bajo el igual y bajo el menos y. Ahora, a la par de la y me queda un menos. Entonces recordemos que cuando tengo un signo negativo, voy a cambiar signos a estos dos. Y me quedaría menos x más 3/5 igual a y. Y por último, el paso 4 es cambiar y escribir f de menos 1 de x. Entonces mi ecuación quedaría menos x más 3/5 igual f de menos 1 de x. B. Fx es igual a 2 menos x entre 3. Entonces paso 1. Cambio fx por una y. Bajo la y, escribo el igual y escribo la fracción 2 menos x entre 3. Paso 2. Voy a cambiar y por una x. Y me queda del lado derecho 2 menos y cambio la x por una y entre 3. Paso 3, despejo la y. El primer número que voy a pasar, en este caso es 3. Entonces, él está dividiendo y pasa a multiplicar. Y lo escribo así, primero el número y después la letra x. Me queda del lado derecho 2 menos y. Ahora, voy a pasar el 2. El 2 está positivo y pasa al otro lado a ser negativo. Y eso es igual a menos y. Recordemos, cuando yo tengo un menos al lado de la y, voy a cambiar el signo de 3x y de 2 para desaparecer ese menos. Entonces me quedaría menos 3x más 2 igual a y. Y por último, aplico el paso 4. Cambiar y por f de menos 1 de x. Entonces mi respuesta es menos 3x más 2 igual a f de menos 1 de x. C. Fx es igual a x más 3 entre 4. Ok, entonces primero aplico paso 1. Cambio fx por una y. Bajo el igual y escribo x más 3 entre 4. Paso 2, cambio y por x y x por y. Entonces quedaría x es igual a y más 3 entre 4. Ahora, la y está dentro de una fracción. Entonces primero paso el número 4. Está dividiendo, pasa a multiplicar. 4x es igual a y más 3. Ahora paso el número 3. Él está del lado derecho positivo y pasa al lado izquierdo a ser negativo. Entonces bajo 4x menos 3 igual a y. Y por último aplico el paso 4. Cambio y por f de menos 1 de x. Entonces quedaría 4x menos 3 f de menos 1 de x. C. Fx es igual a x más 3 entre 4. Entonces, paso 1. Cambio fx por una y. Bajo el igual y me queda del lado derecho x más 3 entre 4. Paso 2. Cambio y por x y x por y. Ok, entonces del lado derecho queda y más 3 entre 4. Ahora, paso 3. Despejo la y. El primer número que yo voy a pasar es el 4. Él está dividiendo y pasa a multiplicar. Entonces queda 4x. Es igual a y más 3. Ahora paso el 3. Está positivo y pasa al otro lado a ser negativo.
Primero bajo 4x y después paso el número, menos 3 es igual a y. Y por último el paso 4, que es cambiar y por f de menos 1 de x. Entonces me quedaría 4x menos 3 es igual a f de menos 1 de x. De hx es igual a 3 menos 2x. Entonces, paso 1, cambio en este caso hx por una y. Y es igual a 3 menos 2x. Paso 2, cambio x por y por x. Entonces quedaría x es igual a 3 menos 2y. Paso 3, despejo la y. Entonces, el primer número que voy a pasar es el 3. Bajo el x y paso el 3 a negativo, bajo el igual y eso es igual a menos 2y. En este caso, el número que está a la par de la x es un número negativo. Cuando es un número negativo, yo voy a pasarlo en dos fracciones. Entonces quedaría así, bajo el x, escribo la rayita de división y bajo el menos 2 a dividir. Bajo el menos 3, escribo la rayita de división y bajo el menos 2, bajo el igual y eso es igual a y. Ya la y queda sola. Ahora voy a resolver estas fracciones con la calculadora. La primera, el menos nunca puede quedar abajo, tiene que quedar arriba, entonces queda menos x entre 2. La segunda fracción la meto a la calculadora, abro fracción, menos 3, abajo menos 2. Le doy igual y vean que da un resultado positivo, entonces escribo el más 3 medios igual a y. Y el paso 4 es cambiar y por h de menos 1 de x, porque en este caso la letra es h, entonces quedaría como resultado final menos x medios más 3 medios es igual a h de menos 1 de x.